saludamos a esta hora a Juan Carlos Flores. Eh, yo lo recuerdo más a Juan Carlos y compartimos mucho en ese tiempo como concejal, entonces digamos que es concejal, pero además es analista político, es historiador. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Discúlpenos la tardanza, tenemos nuestra agenda un poquito corrida, pero ya estamos con ustedes. Buenos días. No hay problema, muy buenos días, un placer estar acá con usted. Juan Carlos, uno ve que pasa el tiempo, pasan los gobiernos, pasan las dignidades encabezadas por personas como el señor Name y el señor Calle, y desde un estrato alto hasta un estrato bajo, no hemos podido superar la corrupción en este país, y lo que está a la orden del día nos, nos pone de cara, nos tira a la cara esa situación que no hemos podido superar. Em, ¿Cómo ve usted esta nueva situación de corrupción que tiene ya a cuentas de la justicia a dos altos dignatarios del Congreso? El lío es que algunas personas pueden ir a la cárcel, pero la estructura central de funcionamiento de la política en Colombia, la predominante, la que, como se decía hace muchos años, manda la parada, es la estructura de la corrupción. Desde abajo, desde los puestos más, para llamarlo, más cercanos al ciudadano, como los consejos o las juntas locales o comunales, se llaman en algunos lugares, pasando por asambleas, pasando por el Congreso, y la relación del Ejecutivo, alcaldes, gobernadores y presidentes, la estructura central de funcionamiento del poder en Colombia es la de la corrupción. Entonces, se puede quemar un fusible, pero el sistema sigue funcionando como si nada. Y ese sistema ha contaminado a la sociedad, porque hay una parte de la sociedad que sin corrupción no logra mover mayores cosas, ha contaminado y ha transformado el sistema de contratación pública, porque buena parte de los contratistas, si no pagan los bonos, no reciben los contratos, o en algunos casos son los que tienen la capacidad gigantesca de sobornar para que los contratos se les diseñen a la medida. Son como un vestido listo para ponerse. Ese contrato ya tiene un tiempo. Y el Ejecutivo ve ese como el camino más fácil. No les gustan aquellos políticos que hacen auténticos debates de control y que no son sobornables, sino que se sienten cómodos con el político sobornable. Entonces, esa estructura sigue completamente viva y ningún gobierno, de ninguna tendencia, ni el de ahora, se han atrevido a ver cómo se encuentra una manera, porque por desgracia también la justicia está permeada. En muchas regiones de Colombia, los medios regionales, algunos medios regionales, ni todos, ni más faltaba, son a su vez propiedad de algunas de las casas políticas o necesitan de la pauta estatal de manera como el oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, y nosotros como sociedad seguimos pensando que eso simplemente cambiamos de nombre y ya va a cambiar todo, ¿no? La estructura de la corrupción sigue completamente activa. Sí, es un circuito que sigue funcionando. Qué interesante símil. Ricardo Martínez. Doctor Flores, hay algunas versiones, de pronto si usted nos puede dar su opinión acerca de que el presidente Petro ha reaccionado señalando al señor Name, pero no se ha dirigido al señor Calle. También se dice que en el gobierno del cambio, el presidente Petro iba a atacar la corrupción, señala a Name diciendo que él lo había dicho desde el 2017, pero fueron funcionarios del gobierno los que están también involucrados en el tema de la corrupción y los sobornos con el señor Name. ¿Nos puede dar su concepto? Pues, en primer lugar, esto, para explicar lo que para buena parte de sus oyentes, no los más jóvenes, una parte de este asunto es, estos son el Teodolindo y la G del actual gobierno, que los tienen todos los gobiernos, porque por desgracia no logran mover el Congreso, sino es a punta
pasarles tajadas a sectores del Congreso, no solamente a individuos. Si mal no recuerdo, espero no estar equivocado y estoy dispuesto, por supuesto, a corregirme de inmediato si ello no fue así. El señor Calle, pues va en estos momentos ya detenido, hizo campaña al actual presidente, espero no estar equivocado. Y hay un asunto en el que no nos debemos engañar. Petro está tratando con sus labias de desviar la atención de la opinión pública del hecho más importante. Y es estos sobornos no fue una persona caída del techo o un extraterrestre. Estos sobornos los entregaron de parte del gobierno del presidente Petro y están involucrados, así lo han señalado a las personas que en estos momentos han sido llamados a la justicia, han sido señalados en el Ministerio Bonilla, por eso les tocó renunciar, su presidente, a él le toca renunciar y los ministros ahora están, uno ya llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, si no recuerdo el de Trabajo, y el otro, Benedetti, está llamado, está a punto de ser llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia también. Esos no les tocan cosas tan raras, por hechos también relacionados con la corrupción, no por ninguna persecución política. Entonces, Petro trata de desviar la opinión todavía para hacer olvidar que hay sobornadores, así de sencillo, y que los sobornadores no provinieron de no sé dónde, sino que estaban en el gobierno, en la Unidad Nacional del Riesgo, en el Ministerio de Hacienda, ha sido señalado también el Ministerio del Interior, ha sido señalado el Departamento Administrativo de la Presidencia, que en aquel entonces decía el propietario único del Partido Verde, el dueño de la razón social del Partido Verde, que es el señor Carlos Ramón González. Entonces, Petro trata de desviar las manos sobre el hecho de que todas las personas de su confianza, todas sus manos derechas, sus manos izquierdas, se partieron en cónclaves, como decía el señor Pedro López, sobornos gigantescos a diestra y derecha. Ha sido señalada una senadora, si mal no recuerdo, Peralta, tal vez del apellido de la familia, si mal no recuerdo, hasta donde usted no es el partido de Petro. Entonces, aquí el hecho que hay que mencionar con claridad es, como en el caso de Gidis y Teodolindo, si los sobornaban a ellos, había gente desde el gobierno de Álvaro que fueron sancionados y algunos de ellos fueron condenados además. Igual ocurre con el gobierno de Petro. Y toda esa gente la nombró Petro, porque piensa usted, si Petro en campaña tuvo como su persona más cercana, y si sigue teniéndola al señor Benedetti, Petro no tiene la intención de romper con el sistema, con esa estructura corrupta que controla el poder mayoritariamente en Colombia, desde los municipios hasta las más altas esferas de la nación, en la Plaza de Bolívar y a espaldas de la... Sí, no se equivoca, Juan Carlos. No solamente Andrés, sino el papá de Andrés, el hermano de Andrés, le hicieron campaña al señor presidente de la República, que son varones electorales en el departamento de Córdoba. 6 de la mañana, 53 minutos. Vamos al occidente colombiano. Andrés Muñoz. Juan Carlos, en ese orden de ideas, entonces, teniendo en cuenta que esto puede llegar a dos exministros importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿es imposible que el presidente no supiera? Pues en Colombia siempre se lavan las manos. La política colombiana está llena de Poncio Pilatos, por desgracia. Entonces aquí también van a utilizar cualquiera de las frases que ya no conocemos. Voten, voten, minitos, mientras no los detienen. Esto fue a mis espaldas. El señor Prieto fue el gerente de mi campaña, pero me traicionó. Esto yo no lo sabía, de todo tipo de cosas, pero es claro que personas, si en la presidencia de la República estuviera una persona pues que hubiera llegado como un chiritazo a la presidencia y no tuviera nada que ver con la política, suele ocurrir a veces, ¿verdad? Que las sociedades se cansan y votan por alguien que nadie esperaba. Pero conociendo el sistema colombiano, pues es dificilísimo. Además, a mí me llama la atención la palabra cónclave que utilizó en varias ocasiones Olmedo López, mensajes a Santander para que los entendiera Bolívar. Y en el cónclave, ¿quién está? En el cónclave está la cúspide del poder y del cónclave está el Papa.
Así es, así es. 6 de la mañana, 54 minutos, Alejandro Cortés. Juan Carlos, ya se tomó, digamos, una medida que para muchos fue extraña, y es que por lo menos privaran de la libertad parcialmente a estos dos funcionarios. ¿Usted cree que esto tenga más a fondo, o sea, haya realmente un precedente para estas dos personas que marque, digamos, de alguna manera que se quiere combatir la corrupción en Colombia, o como ha pasado, va a ser como un acto protocolario donde solamente, digamos, que llama la atención de la prensa, pero posteriormente sabemos que ellos van a salir libres? No necesariamente, pues lo decía ya en el caso de la política de Gis y de Teodoro Lindo, hubo funcionarios del más alto nivel que fueron condenados. Pero no se trata simplemente de que X o Y sea condenado para satisfacer a la opinión pública y para dar la sensación de que sí se lucha contra la corrupción. No, la estructura sigue viva. Y la estructura va a seguir produciendo esos mismos casos. Todos estos casos han ocurrido en todos los gobiernos. En el gobierno Samper, pues fue nada menos y nada más que su ministro del Interior, perdón, de Defensa, Otero Sea. Y en todos los gobiernos alguien ha caído y entran personajes extraños a la Casa Bolívar, entonces a la Casa Nariño se menciona que los dejó entrar tarde, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que cuando se dio la cosa de los hermanos Moody, de ese plan sacador a través de contratos, un noticiero de televisión, si mal no recuerdo, el de RCN señaló que estos hermanos habían entrado de 60 y 70 veces a la Casa de Nariño, a distintas instancias allá, a conversar con gente de poder, porque ellos tenían el poder y por supuesto podían repartir cosas por todos lados. Entonces, no es descartable que ambos sean condenados. Falta, por supuesto, el lado sobornador. Eso es muy importante, porque esto es curiosísimo. Los grandes sobornados, dos de ellos, según lo dice la justicia, los ordena detener la Corte Suprema para señalar que el hecho es gravísimo. Y los otros, como de término medio, los que estaban en la unidad de corrupción, también están encarcelados. Neider Pinilla y Olmedo López. Está en capilla la señora que fue consejera territorial, que era de una mano derecha de este señor Ramón, Carlos Ramón, no está para el apellido ahora, dueño González, dueño único del partido, una persona cercanísima a Petro, lo respaldó en el 19, lo lleva a la Secretaría General de la Presidencia, luego lo hace director nacional de inteligencia, es decir, ahí no fue ningún infiltrado, a no ser que Petro se haya especializado en probar a los infiltrados, una cosa que sería inverosímil e insólita. Entonces, el asunto de fondo es ese. No se trata de individuos, se trata de desmontar todo un sistema. Y esas operaciones contra todo un sistema de corrupción generalmente se realizan en un pequeño grupo. Por ejemplo, pensemos este parlamentario caldense que murió en la cárcel, tal vez de apellido Castaño, se me escapa el nombre, de un infarto. Sí, señor, sí, señor. Es de las marionetas. Exactamente, que involucró alcaldes, a parlamentarios. Está el hijo del jefe de un clan político de Boyacá, se me escapa ahora también el nombre, el papá fue senador, el hijo senador. Pero fíjense usted, estos son peces chicos, ¿sí? A la hora del té, porque, por ejemplo, nunca se ha ido hasta el fondo de la investigación si la presidencia de la República es cómplice en sobornos al Congreso, ¿sí? Y entonces todos dicen que está a sus espaldas. Entonces, mientras no se descubre ese sistema y lo ataque, y eso requeriría de mucha independencia, de mucha valentía, la persona que lo haga, obviamente corre riesgos inmensos, pero ¿cuántos le parece que a Colombia se atreviera a eso? ¿Cuántos? Ese es el asunto importante. No es pura labia y carreta. Sí, señor. Sí, señor. Doctor Flores, me va a perdonar lo vaga o lo extensa de mi pregunta, pero obviamente no podemos dejarlo pasar a usted sin el concepto, sin preguntarle su opinión acerca de la segunda carta de Leiva, la respuesta del presidente, y si usted sabe que el tiempo en radio es corto, y si unido a esto nos puede dar un pequeño panorama de la visita del presidente Petro a China y lo que puede significar esto con las relaciones con Estados Unidos. Pues
el señor Leiva no habló cuando estaba en el poder. Cuando estaba en el poder se cayó. Es cuando lo sacan de ahí que hable. Y eso a mí no me parece bien. Creo que uno debe tener el valor civil de denunciar esas cosas apenas las ve. Y yo no he visto eso porque no me gusta ese tipo de cosas, pero entiendo que hay un señor cómico, que me escapa ahora el nombre, yo no tengo televisor. Juan Piz. No sé, no sabía decirle porque no fui yo quien lo vi. Pero ayer estaba en un almuerzo y el tema de la contratación, uno de los temas fue ese y la gente había visto, y lo que me contaron me horrorizó. De un señor cómico que le presenta a un presidente de la República cosas para que meta drogas, es una cosa vulgar. Yo no había oído una cosa de tamaño tan vulgar, digamos. La presidencia de Colombia muchas veces ha estado en manos indígenas, eso no vamos ahora a rasgarnos las vestiduras al respecto. Y la posición se la ha inventado el actual presidente, no, en lo absoluto. Y por eso subrayo que es un sistema, es un circuito de corrupción, que cuando encarcelan algunos son apenas unos chips que inmediatamente los cambian, ¿sí? Unos puntos del circuito. Entonces, y entiendo que quien acompañaba en esa entrevista, según contaron allí, que porque las cámaras lo habían enfocado era el señor Benedetti, pero que la cosa fue vulgar y fue una degradación de la dignidad presidencial enorme. Entonces, blanco es gallina no come. Sí, señor, muy contundente. ¿Y qué podemos esperar de la visita china del presidente de la República, Juan Carlos? Pues hoy hay muchos intereses en el mundo. La Unión Europea está tratando ahora de equilibrar las cargas en la guerra de aranceles con los Estados Unidos, tanteando si dejan de poner sanciones entre la Unión Europea y China. Hoy en el desfile de esta mañana en Moscú, ya tarde, ya es tarde en Moscú de esta mañana, pues en las imágenes uno veía como invitado de honor al presidente de China, al lado de otros presidentes. Creo haber visto a Lula da Silva y, en fin, y habían como unos primeros ministros de Europa, tal vez Serbia, tal vez Eslovaquia. Ya no me acuerdo, pero vi claramente a Lula da Silva y al lado de Putin sentado a el presidente de China. Entonces, China es un jugador global extraordinario y Colombia debe explorar las relaciones con China, económicas, políticas. Al mismo tiempo, simplemente no debemos cambiar un jefe poderoso por otro jefe poderoso. La gran pregunta es, ¿cuál es la política internacional de Colombia? Por aquí pasó el ministro de Relaciones Exteriores y creo que Leiva lo recibió en 30 minutos, se dedicó a hablar con el ministro sobre unas motos que se fabrican creo que es Royal Enfield, inglesas, pero que se ensamblan en la India, hasta donde alguien me explicó. El presidente nunca lo recibió. Si al presidente le importara realmente la política exterior, no tendría una señora que no sabe nada de política exterior, la señora Sarabia, que tiene un inmenso poder porque algo sabe del presidente, ¿sí? Y yo sospecho que ese vulgar show que me contaban ayer que tuvo el presidente con ese cómico, pues es como preparándose por si salen y con videos y cosas de esas para tomarlo como chiste, ¿sí? Entonces, yo creo que si Colombia tuviera una política exterior, si los nombramientos en el ministerio no dependieran del poder, porque entran, por ejemplo, personas que no saben los idiomas de los países donde trabajan. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Muchos nombramientos de Petro en las misiones diplomáticas han sido cuestionadas. Los consejos de Estado le ha obligado a reversarlos también. Que son los que están en la Cancillería y estudiaron para eso. Entonces, ampliar las relaciones con la India, explorar las relaciones con Turquía, aprovechar una política de no alineamiento activo, ¿sí? Ver la manera como se mejoran las relaciones con Estados Unidos sin que eso implique que nosotros los seguimos siendo un peón en el juego de los Estados Unidos, sino ver qué alternativas hay, porque comprenderá que los nexos de Colombia con Estados Unidos son inmensos. En primer lugar, pensemos todos, el poder que tienen las remesas de los colombianos que trabajan en los Estados Unidos
en la economía familiar de millones de hogares en Colombia. Sí, señor. Ese es un aspecto, siempre ha sido un aspecto muy importante en materia económica en nuestro país. Juan Carlos Flores, mil gracias por compartir sus conceptos con este panel periodístico, pero sobre todo con nuestros oyentes. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Lo mismo para ustedes, un feliz fin de semana.